En la primera parte habíamos ensamblado los lados del baúl de herramientas. En este video vamos a ver cómo hacer el fondo y la tapa. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que toda la periferia de la base esté alineada. Para eso uso un juego de entreguardas y verifico si hay alguna desviación. Con una garlopa quito primero material de las puntas más altas y luego repaso toda la base para que queden en el mismo plano. Antes de hacer el fondo, voy a preparar unos listones de madera de 7 centímetros de alto y 18 milímetros de espesor que van a rodear la base del baúl. Su función es la de reforzar la estructura del mueble y proteger las tablas que van a componer el fondo. El largo de estos listones es el mismo que el de los lados del baúl, más 2 veces su propio espesor. Van a estar unidos entre ellos por colas de Milano que vamos a orientar en el sentido opuesto a las de la carcasa. La parte superior de esta guarda va a tener un bisel bien ancho para alivianarlo visualmente. Para realizarlo, marco con un gramil el ancho y la profundidad y luego cepillo hasta las marcas. Ensamblo las uniones y corto el excedente en las esquinas. Es más fácil hacerlo ahora que una vez pegado en el mueble. Pego una de las esquinas y dejo secar un par de horas. Marco en la carcasa hasta dónde va a llegar la moldura y para poder ubicarlo al encolarlo, pego unos taquitos de madera en la parte interna a modo de tope que tienen de alto 1 milímetro más que el espesor del fondo. Pongo una buena cantidad de pegamento, ubico en su lugar los 2 listones que había pegado previamente y los clavo. Uso la cantidad de clavos necesaria para mantener la guarda bien adherida a la carcasa y asegurar una buena unión. Sigo dando la vuelta, pegando y clavando los otros 2 lados, teniendo en cuenta de dejar para lo último una tabla con lazos. Las tablas que van a componer el fondo van a estar solapadas entre ellas.
Voy a hacer un rebaje de 1 centímetro de ancho a cada lado, uno sobre la cara superior y otro en la cara inferior. La primera y última tabla van a tener solo un rebaje del lado correspondiente. Con un gramil marco el ancho en todas las tablas para no confundirme al cepillar. La profundidad va a ser de exactamente la mitad del espesor del fondo. Para eso, calibro el gramil de manera de que al realizar una marca sobre un lado desde una cara de la madera, coincida al apoyar el gramil sobre la otra. Luego, realizo todos los trazos apoyando el gramil sobre la cara de referencia. Antes de realizar los rebajes, quito los topes que había pegado en la guarda y ajusto el largo de las tablas del fondo para que calcen bien en su lugar. Para hacer los rebajes, uso un cepillo ranurador con una cuchilla ancha. Esta herramienta tiene tope lateral y de profundidad. Lo calibro a la medida que necesito y quito material hasta que deja de cortar. Si no tienen una herramienta similar, pueden usar un guillame. Luego remato los bordes de la parte interna de las tablas. El fondo va a ir clavado a los lados. Coloco las tablas en su lugar y uso una madera para espaciarlos de forma pareja. Este pequeño espacio le deja lugar a la madera a moverse con los cambios de humedad. Clavo toda la periferia del fondo sin olvidarme de los extremos sobre los lados cortos del baúl. Antes de empezar a construir la tapa, rectifico la parte superior del baúl con una garlopa. La tapa va a estar compuesta por un bastidor con panel central. Las piezas del bastidor van a tener 7 centímetros de ancho y 18 milímetros de espesor y por ahora las corto bastante más largas que su medida final. Coloco los travesaños sobre el baúl alineados con las paredes y marco el largo con un cuchillo. Luego realizo lo mismo con los largueros. Trazo estas marcas a escuadra sobre las caras de las tablas. Luego coloco las otras al ras con estas líneas y mido la distancia interna. Esta medida, más el doble de la profundidad de la ranura que vamos a realizar, va a ser la medida del panel central. El espesor del panel central es de 16 milímetros. Para hacer las ranuras voy a usar una cuchilla de 6 milímetros de ancho. Estas ranuras voy a hacerlas sobre el lado de referencia de cada una de las piezas del bastidor para una mejor alineación. Para marcar la ubicación de la ranura en el panel, coloco la cuchilla al ras con la cara interna y hago una marca con un punzón. Tomo esta medida desde la cara de referencia con un gramil con 2 puntas, cuya separación es igual al ancho de la ranura, y trazo sobre los 2 lados y las testas. Luego coloco la cuchilla al ras con el borde superior de los largueros y travesaños, marco con un punzón, tomo la medida con el gramil desde la cara de referencia y trazo sobre todos los lados internos del bastidor. Este gramil lo voy a dejar calibrado para más adelante. Para unir las piezas del bastidor voy a usar un ensamble de caja y espiga. Para marcar los hombros de la espiga sobre los largueros, coloco uno de los travesaños 1 o 2 milímetros hacia afuera de la línea escuadra que hice al medirlos contra la carcasa, marco el ancho del travesaño y trazo escuadra sobre ambas caras y ambos lados. Para definir el ancho de la espiga, hago una línea con un gramil a 1 centímetro del que va a ser el lado interno del bastidor. Luego mido 1,5 centímetros desde la parte externa y tomo esta medida con otro gramil pero desde el lado interno. Realizo la marca y guardo estos 2 gramiles con estas medidas para después.
Transfiero el ancho de la espiga a los travesaños colocando el larguero desfasado en 1 milímetro de la línea que trazamos a escuadra al medir la carcasa. Paso estas marcas sobre el lado interno con una escuadra y un cuchillo. Realizo las marcas de la caja sobre ambos extremos de un travesaño y los de la espiga sobre ambos extremos de un larguero. Luego los paso directamente a los opuestos usando estos de referencia. De este modo nos aseguramos que la alineación entre ellos sea la mejor posible y el hueco interno nos quede escuadrado. Hago la mortaja usando una masa y un formón que calza justo entre las líneas del gramil. Prenso ambos travesaños juntos y para que la caja quede bien escuadrada, me coloco alineado con las maderas de modo de poder ver si el formón está entrando paralelo a las caras externas. Comienzo a 2 o 3 milímetros de la línea del extremo más cercano a mí y voy avanzando hasta llegar a 2 o 3 milímetros del extremo opuesto. Dejo este excedente para no marcar los bordes de la mortaja al hacer palanca con el formón para quitar el excedente. Con un formón más angosto, saco el material suelto en el interior y sigo profundizando el agujero hasta llegar más o menos a una profundidad de 3/4 del ancho de la madera. Hago una marca de referencia sobre la cara y con el formón y mis dedos de tope me fijo que la base de la caja haya quedado a la profundidad que necesito en todo el largo. Ahora sí, voy a llegar hasta las marcas de los extremos. Me acerco en pasadas sucesivas quitando poco material a la vez, tratando de sostener el formón bien escuadrado con la madera y solo coloco el filo en la línea de cuchillo cuando quede 1 milímetro o menos por remover. De otra manera, la presión de las fibras sobre el bisel empujaría la herramienta hacia el lado opuesto y terminaría alargando la caja. Corto las espigas a su largo definitivo, que va a ser un poco menos que la profundidad de las cajas. Luego marco con el gramil de 2 puntas el espesor del encastre sobre la testa y el lado externo de la madera, sin pasarme de la línea de base. Siempre apoyo el gramil sobre la cara de referencia para que la alineación sea perfecta. Coloco ambas maderas en la morsa para trabajar más rápido y corto las espigas justo al lado de la línea del gramil del lado del excedente. Empiezo en la esquina opuesta, sobre la testa, y voy bajando el serrucho siguiendo la línea primero sobre esta cara y luego sobre el lado que tengo visible. Luego doy vuelta a las maderas y termino el corte de este otro lado sin pasarme de la línea de base. Para quitar el excedente, hago una serie de cortes hacia la línea de cuchillo sobre la cara de la madera desde el lado de la espiga, de modo de crear un tope para el serrucho. Corto justo contra la línea tratando de no pasarme sobre la espiga. Antes de marcar y cortar el ancho de la espiga, voy a hacer las ranuras en los travesaños. Calibro el cepillo para que la cuchilla caiga justo entre las líneas de gramil y ajusto el tope de profundidad a 8 milímetros aproximadamente. Cepillo hasta que la herramienta deje de sacar material y la dejo calibrada para después. Mido cuál es la profundidad exacta de la ranura y paso esa medida a la parte externa de la espiga desde la línea de base. Marco el ancho con los gramiles que había calibrado previamente y por último trazo escuadra sobre la cara de la espiga la marca que realicé al principio.
Trato de cortar justo al lado de las líneas del lado del desperdicio para no tener que retocar el encastre después. Limpio la base de la espiga prestando atención a que las esquinas internas queden bien definidas y de llegar justo hasta las líneas de cuchillo. Ahora, realizo las ranuras sobre el lado interno de los largueros. Para hacer las ranuras del panel central, calibro el cepillo para que la cuchilla quede centrada entre las líneas del gramil. Comienzo por los lados largos, a favor de la veta, y luego hago las ranuras sobre las testas. Siguiendo este orden, si la herramienta desgarra la madera al llegar al otro extremo, va a hacerlo dentro de las ranuras y no sobre los lados de la madera. Para cepillar sobre la testa, la cuchilla tiene que estar bien afilada y las pasadas deben ser poco profundas. Con un cepillo alisador, limpio las caras del panel. Luego, realizo unos biseles en la periferia de la cara externa. En este caso, comienzo por los cortes transversales y luego a favor de la veta. Antes de armar la tapa, quito todas las marcas de las caras de las piezas del bastidor. Armamos la tapa colocando pegamento solamente en las cajas y las espigas. El panel va a quedar suelto. Esto permite que se mueva libremente dentro de las ranuras con los cambios de humedad. Para mantener las uniones en su lugar mientras seque el pegamento, voy a usar unas tiras de caucho. Una vez seco el pegamento, corto el excedente de los travesaños. Con una regla y un cuchillo trazo la continuación de los largueros sobre ambas caras de los travesaños y con un serrucho de costilla corto lo más cerca que puedo de estas líneas. Luego termino de emprolijar y llevar al ras con un cepillo de testas y un cepillo alisador.
En este momento, la tapa es unos milímetros más grande que el baúl. Para hacerlos calzar perfectamente, primero rectifico uno de los lados largos, cepillando desde los extremos hacia el centro para no desgarrar las testas en los travesaños. Verifico que esté a escuadra con la parte interna de la tapa. Luego, escuadro con uno de los lados cortos. Coloco la tapa sobre el baúl y pongo al ras los lados que cepillé con los lados de la carcasa. Con un lápiz marco el ancho y largo del baúl sobre los otros dos lados de la tapa. Finalmente cepillo justo hasta las líneas. La tapa va a tener un bastidor periférico que va a crear un cierre hermético con la carcasa. Las piezas de este bastidor tienen 30 milímetros de ancho, 18 de espesor y van a estar unidas en los extremos por una cola de Milano. Las pego y las clavo en su lugar. La carcasa a su vez va a tener una guarda donde apoya la tapa y van a ir atornilladas las bisagras. También tiene 18 milímetros de espesor, pero 40 milímetros de ancho. Antes de limpiar las uniones de estas piezas, vamos a embutir todos los clavos para no dañar la cuchilla del cepillo. Para eso, uso un clavo con la punta cortada.